Hola chicos y chicas, aquí les traigo la decisión de la Corte Suprema de Justicia decretada hoy 16 de junio de 2023. Los invito encarecidamente a escuchar, tomar nota y constatar el veredicto de esta decisión, que sin dudas tiene un impacto sin precedentes para los solicitantes de asilo en Canadá. Sin más preámbulos, ¡vamos! La Corte Suprema determina que el acuerdo sobre terceros países seguros es constitucional y es una decisión unánime. Los jueces de la Corte Suprema de Canadá han confirmado la constitucionalidad del acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, con Estados Unidos en relación al trámite de los solicitantes de asilo. La Corte Suprema determina que el acuerdo sobre terceros países seguros es constitucional. En una decisión unánime, los jueces de la Corte Suprema de Canadá han confirmado la constitucionalidad del acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, con Estados Unidos en relación al tratamiento de los solicitantes de asilo. Tras escuchar los argumentos de un grupo de solicitantes de asilo y organizaciones que los apoyan, el tribunal más alto del país determinó que el acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, no viola el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, el cual garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. La impugnación del acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, basada en el artículo 15, que se fundamenta en el argumento de que el régimen legal perjudica a los solicitantes de asilo, ya que temen ser perseguidos debido a su género si son devueltos a su país de origen. Se remite a la Corte Federal para su consideración. Concluido entre Ottawa y Washington en el año 2002, el acuerdo sobre terceros países seguros establece que, a menos que haya excepciones, todos los solicitantes de asilo que se presenten en las fronteras terrestres de ambos países deben obligatoriamente solicitar protección en el país por el cual ingresaron primero después de abandonar su país de origen. Por lo tanto, cualquier persona que intente solicitar asilo en Canadá desde los Estados Unidos en las fronteras terrestres debe teóricamente ser devuelto a los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos casos, cuando estas personas se presentaban en puntos de cruce no oficiales, no oficiales como el Camino Roxham en Quebec, las autoridades aceptaban su solicitud de asilo. Sin embargo, el acuerdo fue modernizado y renovado en marzo pasado, tras las negociaciones entre el gobierno de Justin Trudeau y la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Desde entonces, el acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, se aplica de manera uniforme en los 8.900 kilómetros de la frontera canadiense-estadounidense. La pregunta que surge es la siguiente: ¿los Estados Unidos sigue siendo un país seguro? Sin embargo, según un grupo de solicitantes de asilo que se presentaron en un punto de cruce fronterizo canadiense en el 2017, los Estados Unidos ya no puede considerarse un país seguro, ya que generalmente se detienen a los solicitantes de asilo allí antes de ser devueltos a su país de origen por las autoridades estadounidenses. Según los demandantes, los agentes de inmigración canadiense están devolviendo a los solicitantes de asilo a los Estados Unidos sin examinar si se respetarán en ese país los derechos reconocidos a estas personas por derecho internacional. En particular, los derechos relacionados con la no devolución y la detención, resume la Corte Suprema. Los solicitantes de asilo también argumentaron que el acuerdo sobre terceros países seguros, ATPS, viola el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 15 de la Carta de Derechos y Libertades, ya que a menudo se les niega el derecho de asilo a las mujeres que son víctimas de persecución basada en su género en los Estados Unidos y enfrentan riesgos de ser devueltas. Chicos y chicas, si el contenido de este video les está gustando y aportando, déjenme una manito para arriba. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse ahora mismo, es totalmente gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de la información valiosa que estamos compartiendo aquí en nuestro canal. Bueno,
Seguimos con la información. Los demandantes procedentes de El Salvador, Etiopía y Siria recibieron apoyo en su acción judicial por parte de varias organizaciones, entre ellas el Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense de Iglesias y ABC. Cabe destacar que los demandantes de este caso no habían pasado por el cruce no oficial del Camino Roxham en Quebec, cerca a Saint-Bernard-de-la-Colle. Ahora préstenle atención a esta válvula de seguridad. El fallo redactado por el juez Nicolas Cassier, el tribunal reconoce que efectivamente existen riesgos de devolución y detención de los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, la Corte constituye que la designación de Estados Unidos como país seguro de terceros pone en juego los derechos a la libertad y la seguridad de las personas en cuestión, según el artículo 7 de la Carta. Sin embargo, destaca la Corte Suprema, el acuerdo sobre terceros países seguros ATPS puede mantenerse en la medida en que el régimen legislativo canadiense establezca mecanismos de excepción y exenciones discrecionales basados en los motivos humanitarios o interés público, en caso donde se sospeche una afectación a la libertad o a la seguridad de estas personas. Estas posibles excepciones aseguran, según la Corte, el respeto a los principios fundamentales de justicia. Cuando las válvulas de seguridad de la ley se aplican, los solicitantes de asilo pueden estar protegidos contra la devolución, escribe el juez Cassier. En los casos en los que las autoridades administrativas no utilicen las válvulas de seguridad, el juez destaca que la ley sigue siendo válida, pero las personas perjudicadas aún pueden buscar reparaciones a nivel individual. Ahora vamos con esta saga judicial. Los demandantes en este caso inicialmente obtuvieron una victoria en julio del 2020 ante la Corte Federal en la primera instancia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó esa decisión en abril de 2021. El caso luego fue llevado ante la Corte Suprema de Canadá, que escuchó los argumentos de 16 intervenientes en octubre pasado. Según los abogados del Consejo Canadiense para los Refugiados, el riesgo de que los solicitantes de asilo devueltos en Canadá sean posteriormente encarcelados en los Estados Unidos es suficiente para concluir la inconstitucionalidad del acuerdo sobre tercer país seguro. Por su parte, los fiscales de los Ministerios de Inmigración y Seguridad Pública argumentaron que los solicitantes devueltos a los Estados Unidos tienen acceso a ese país a un proceso y recursos justos y equitativos. También señalaron que el hecho de que la Corte Federal les haya otorgado una autorización para quedarse en ese país, aunque sea temporalmente, demuestra que los solicitantes de asilo devueltos no están indefensos. Esta es la tercera vez que el acuerdo sobre terceros países seguros ATPS es impugnado ante los tribunales desde su entrada en vigor en el 2004. Ahora vamos con la decepción entre los demandantes. En Amnistía Internacional, que se formaba parte de los dos demandantes, el fallo ha sido recibido de manera mixta. Estamos decepcionados, obviamente, de que la Corte no haya decidido claramente que el acuerdo es inconstitucional. Sin embargo, tampoco ha decidido que el acuerdo es constitucional. Según la señora Berry Méndez de Amnistía Internacional Canadá, sección francófona, el tribunal de mayor rango del país reconoce de hecho en su fallo que existen problemas muy graves de violación de los derechos humanos en los Estados Unidos. Esto es una afirmación en sí misma de la perspectiva defendida por los demandantes de que los Estados Unidos no es un país seguro para las personas solicitantes de asilo. Chicos y chicas, no siendo más por el momento, aquí su servidor William Romero se despide con un fuertísimo abrazo, con muchas bendiciones para todos ustedes y diciéndoles por nada del mundo abandonen sus sueños. ¡Vamos pa'lante! ¡Chao! ¡Cachao!